Bien, pues buenos días. Hoy vamos a tener un tema que, como os estaba comentando antes de proceder a grabar, es un pedido que un hermano de aquí del lugar me comentó: oye, ¿por qué no hablas acerca del nacimiento de Jesús y del significado de la Navidad? ¿Jesús nació en cuándo? ¿25 de diciembre? Pues esto es de lo que vamos a intentar hablar, a ver si con la ayuda del Señor podemos intentar explicar un poco. Será un tema resumen, porque el tema es muy amplio, si queremos hablarlo en profundidad, pero es un tema resumen para que veamos pues estos acontecimientos y esa relación con el 25 de diciembre. Bien, lo hemos hecho en PowerPoint, por lo tanto podéis seguir la lectura que iremos haciendo. La introducción está versada en Marcos 1:15 y en el libro de Gálatas 4:4. Marcos 1:15 nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Gálatas 4:4, el texto de abajo, nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que aquí nos muestra que tenía que haber un acontecimiento, que iba a ser el nacimiento o la venida de Jesús al mundo, pero que ese nacimiento o ese acontecimiento lo tenemos que encontrar profetizado en la Biblia. ¿Qué tiempo se cumplió para señalar la llegada del Salvador? ¿Había alguna profecía de tiempo que señalara el momento exacto de su aparición en este mundo? Sí que la había. Y fue escrita por un profeta llamado Daniel. ¿Habéis oído hablar de Daniel, tal vez? Aquel que fue echado en el foso de los leones. Es una historia bastante conocida. Pues él escribió acerca de esta profecía. Y eso lo escribió unos 550 años antes de su cumplimiento. En su libro, en Daniel, en el capítulo 9 y versículo 24, aquí se encuentra esta profecía, que ella nos puede llevar hasta el momento en que Cristo apareció en la historia. Dice así, tal vez son cosas que no habréis oído hasta hoy por primera vez. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando de un ungimiento. Veremos de qué se trata. 70 semanas por 7 son 490. ¿490 qué? ¿Son días, son meses, son años? Si vamos a Ezequiel 4:6, allí se nos da una regla para poder computar las profecías de tiempo de la Biblia. Porque las profecías de tiempo en la Biblia normalmente se dan en días. Aquí nos dice 70 semanas. Hay otra profecía que también forma parte de esta, que habla de 2300 días. Pero la Biblia habla de días, y claro, nos da la misma Biblia. ¿Qué tenemos que tomar para saber si esos son días literales, días reales, o tal vez son otro periodo de tiempo? Tal vez años. Mirad, Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Aquí está hablando al mismo profeta Ezequiel. Él tenía que hacer algo para notificar a Jerusalén que tenía que cambiar, si no pasaría un desastre. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Día por año. Es decir, que en la profecía, cuando se habla de días, está hablando de años. Por lo tanto, los 490 días se convierten en 490 años. ¿Vais entendiendo? Vamos adelante. Entonces, ahora cabe preguntarse, ¿desde dónde debemos partir para iniciar el cómputo y hasta dónde nos lleva este cómputo de 490 años o de las 70 semanas que hablaba en Daniel? El mismo ángel Gabriel
le da estos datos necesarios a Daniel en el capítulo 9, versículos 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jerusalén fue destruida. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, los 3 años y medio de esa semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es su muerte en la cruz. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es, en síntesis, la manera de cómo se debía computar el nacimiento de esa profecía, desde dónde debía partir. La orden de edificar Jerusalén. Este debía ser la salida. Ahora, ¿cuándo fue dada la orden para edificar Jerusalén? Vamos a verlo. Yo aquí me imagino a Daniel, el anhelo que él debería tener para saber estas cosas, y saber, caramba, ¿cuándo vendrá el Mesías? Pero Daniel no pudo saber, porque sus días ya estaban terminando, no lo pudo llegar a saber, aunque sí que se le dio una visión que él contempló a ese Mesías viniendo y haciendo la labor, muriendo por él y por la humanidad. Él lo pudo contemplar todo eso. Se nos habla aquí de diferentes periodos dentro de estas 70 semanas. Se nos habla de 7 semanas y de 62 semanas. Y nos queda la última, la 70. El periodo de 7 semanas o 49 años es lo que se tardó en reconstruir Jerusalén y el mismo templo. 49 años. Las otras 62 semanas, o sumando a días traducidos en años, son 434 años, que se suman a estas 7 primeras, hacen un total de 483 años. Son las 69 semanas, 483 años. ¿De dónde se debía partir? ¿Cuándo comienza ese periodo para iniciar el cómputo de los 490 años? En realidad dice que hubieron 3 órdenes para edificar Jerusalén, dadas por 3 diferentes personajes ilustres, que eran reyes. La primera orden fue dada por el rey Ciro, en su primer año de reinado, más o menos sobre el año 537. Posteriormente, la segunda orden fue dada por el rey Darío, sobre el año 520. Estamos hablando aquí de los reyes medos y persas de la época. Y la tercera y definitiva fue dada por el rey Artajerjes en su séptimo año de reinado. Es curioso, 7 años, la orden importante. El 7 es un número importante en la Biblia. Ya está, por eso coincide con en el año 7 de este rey se da esta orden que va a llevar hasta un cumplimiento espléndido en la historia de la humanidad. Y esa orden fue dada en el año 457. Estamos hablando de antes de Cristo aquí. Este último fue el que dictaminó la restitución del estado civil y religioso de los judíos. Por eso esta es la orden válida. La otra decían, bueno, sí podéis ir a Jerusalén, y punto. Pero aquí, no, aquí dice, tenéis permiso para volver a instituir vuestra nación. Esta daba la independencia a Israel para volver a constituirse como nación, ya que habían sido llevados cautivos, su ciudad había sido destruida, el país devastado y no tenían nación ni patria. Esa orden, dada en el 457, es la que hay que contar. Concretamente fue dada en el otoño del año 457 a.C. Vamos adelante. Esto ahora creo que se pone interesante, porque si sabemos que el periodo de 490 años comienza en otoño del año 457, si le sumamos las 7 más las 62 semanas, que son 483 años, nos llevan hasta el otoño ¿de qué año? Del 27 de la era cristiana.
otoño del 27 de la era cristiana. ¿Qué decía la profecía que pasaría al final de esas 7 más 62 semanas, que suman las 69? Daniel 9, 24 y 25 dice, lo hemos leído antes, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Este es el tema que interesaba. ¿Cuándo iba a ser ungido el santo de los santos? ¿Cuándo iba a ser ungido Jesús? Sabe, pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, en el año 457 a.C., hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, que son los 483 años. ¿Qué sucedió en el otoño del año 27 de nuestra era? ¿Qué pasó? Ahí terminaban estas 69 semanas primeras. ¿Qué ocurrió? Los evangelios nos lo muestran claramente. Los 4 evangelios hablan de ese hecho, porque como era algo que estaba profetizado en la Biblia, los 4 evangelistas tomaron constancia de la importancia de ese hecho, y los 4 narran acerca de ello. Empezamos por Mateo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, ¿veis aquí la expresión subió del agua? Porque se cubrió todo él. Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Veréis que en el relato de los evangelios cada uno da unos matices distintos al respecto de este hecho. Marcos 1, del 9 al 11, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Veis cómo hay diferentes matices? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y por último, en el Evangelio de Juan, versículos del 29 al 34, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan da otra visión de ese bautismo, de ese personaje que es Jesús. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eran primos y no se conocían. Y no se conocían. Lo conoció cuando vio que el Espíritu descendía sobre él y le identificaba como aquel que tenía que venir después de mí. Jesús mismo en Nazaret se levantó a leer en la sinagoga un sábado y dijo en Lucas 4, versículos del 17 al 21, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí fue cuando Jesús, después de su bautismo y después de la tentación, comenzó su ministerio, aquí, en este lugar. Entonces vemos que el cumplimiento de las 7 semanas más 62 semanas, que son los 483 años, nos llevan desde el otoño del año 457 antes de Cristo al otoño del año 27 después de Cristo. No falla el cómputo, al momento en que Jesús fue bautizado por Juan y ungido por el Espíritu Santo. La profecía decía hasta el ungido, y el ungido era Jesús. Estaba marcado en la Biblia cuándo iba a aparecer Jesús. Es interesante esto, Antes leíamos, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, apareció. ¿Por qué? Porque la profecía así lo marcaba, y las profecías bíblicas no pasan por casualidad. Están escritas porque van a cumplirse. El Señor sabe el futuro y nos lo dice antes para que cuando suceda creamos que Él es un Dios de verdad, no nos miente, no nos engaña. Lucas 3:23 nos dice la edad que tenía Jesús cuando empezó su ministerio al ser bautizado. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. 30 años en el 27. Es paradójico, ¿no? Entonces, ¿cómo cuadra que Jesús tuviese 30 años en el año 27 si supuestamente nació en el año denominado 0? Que realmente el 0 no existe, porque los años iban descendiendo hasta el 1 y luego, a partir del siguiente 1, iban ascendiendo hasta donde estamos hoy, 2012, ¿no? Tenía 30 años en el 27, quiere decir que nació, no en el denominado 0, sino en el año 4 antes de la era cristiana, concretamente en el otoño. Recordemos, los años van de más a menos en forma descendente, 4, 3, 2, 1. Claro, si sumamos, si nació el año 4, del 4 al 3 va 1, al 2 ya son 2 y hasta el 1 son 3 años, ¿no? 3 años. Más, añadimos los 27 cuando fue bautizado, ¿qué edad tenía Jesús? 30 años. Por eso dice el texto, era de 30 años. Por tanto, no nació el 25 de diciembre, porque nos está hablando de que fue bautizado en otoño. ¿Y diciembre es otoño? Diciembre está en invierno, no cuadra. ¿Por qué entonces se da por hecho que nació el 25 de diciembre, si según se desprende por la profecía bíblica, nació en otoño, septiembre, octubre, y apareció al final de los 483 años, o de las 7 más 62 semanas? ¿De dónde viene entonces la Navidad y quién la inventó? ¿Es cristiana la Navidad? Podríamos preguntarnos. Intentaremos desarrollar este tema ahora en este segundo apartado. Intentaremos ver qué es la Navidad. Pero hasta ahora ha quedado claro el significado de esa solemne profecía, cómo nos llevaba hasta, no el nacimiento de Jesús, porque el nacimiento exacto no se sabe el día. Nació en otoño del año 4 posiblemente, pero serían meses entre septiembre y octubre, pero el día, bueno, posiblemente se llegará a saber, posiblemente. De momento no se sabe el día, pero sí que marcaba el momento en que iba a hacer ese ungimiento por medio del Espíritu Santo en el año 27. Ahí marcaba la profecía. Pero hemos notado que ahí nos llevan 69 semanas, faltaba una. Y hemos leído también que en esa otra semana, a la mitad, Jesús fue muerto. Fue crucificado a los 3 años y medio de su ministerio, que fue lo que duró su ministerio. Y luego vieron 3 años y medio más que llevaban hasta un hecho histórico, que fue el primer mártir que sufrió la Iglesia, que fue el apedreamiento de Esteban. Fue el primer mártir de la era cristiana. Ahí terminaron las 70 semanas, los 490 años. Y ahí pues comenzó a darse el Evangelio a lo que los discípulos llamaban los gentiles, aquellos que no eran judíos. El Evangelio comenzó a predicarse
a los demás, no solo para el pueblo judío. Es que nosotros somos el pueblo preferido de Dios. No, no. Dios tiene un pueblo en todo el mundo. Sean judíos, o sean alemanes, o sean americanos, o sean chinos, es igual. Dios tiene un pueblo en todo el mundo. Y ese evangelio, que lo querían solo para ellos, tenía que ser esparcido por todo ese mundo, a los llamados gentiles. Y a partir de ese apedreamiento de Esteban, allí el pueblo de Israel selló su condena, porque crucificó al Maestro, crucificó a Cristo y le rehusó. Por eso el Evangelio fue dado luego ya a los gentiles, que fueron los que aceptaron, aunque también había judíos que lógicamente hacían el cambio. Bien, vamos a desarrollar pues esta otra parte. La palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que viene del latín nativitatem, que significa nacimiento. El mundo religioso la aplica propiamente al nacimiento de Jesucristo. Esta fiesta en lengua inglesa se la llama Christmas, que quiere decir misa de Cristo, y es celebrada en la misma fecha. Esta enseñanza no es bíblica, porque ¿qué nos decía? Que Jesús nació en otoño. Por lo tanto, esta enseñanza no es bíblica, porque no encontramos nada con relación a la Navidad como una celebración. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ningún otro de los apóstoles nos hace mención de dicha fiesta, por lo cual se entiende que no la celebraron. Por consecuencia, ni la iglesia primitiva guardó esta fiesta, pero entonces surge una incógnita: ¿de dónde proviene la Navidad? Porque si los discípulos no conmemoraban el nacimiento de Jesús, ¿sabéis? En esa época no se celebraban los cumpleaños. Hoy los celebramos, ¿no? Ay, es que yo nací tal día y quiero que me hagan una fiesta, y el ego, ¿no? No. Jesús no permitió que se supiera exactamente el día de su nacimiento por eso, porque el ser humano somos así, siempre solemos hacer idolatría y cosas indebidas. Lo que sí que nos dijo es cuándo iba a hacer el pacto con el Señor, ese ungimiento, ese sí. ¿De dónde viene entonces? Vamos a ver la Navidad y su origen. La historia nos dice que al aceptar el emperador Constantino la doctrina de Jesús, de ahí en adelante empezó a cristianizar muchas festividades paganas. El emperador Constantino, eso fue sobre el año 320-21 más o menos, de nuestra era. Consultando algunas enciclopedias con relación al origen de esta fiesta, nos dicen que eran conocidas no con el nombre de Navidad, sino como Saturnalias. Era el nombre que tenía. Celebrada por los romanos paganos de los días 17 al 24 de diciembre y el 25 el nacimiento del dios Sol. Fijaros, el 25 de diciembre celebraban el nacimiento del dios Sol, los paganos. Es curioso, Vamos adelante. En la enciclopedia Barça dice lo siguiente: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como la fiesta del Sol y los carnavales de Saturno, que solían ser fiestas salvajes y tremendas, vaya. En la historia eclesiástica de Moeslim se dice que se escogió como fecha el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque en esta fecha la Roma pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno, Natilis Solis Invicti, Sol Invicto, el nacimiento del Sol Invicto, que data de la tradición babilónica. Venía de Babilonia estas fiestas ya, y que recordaba a Mitra. Sí, luego lo consultaremos, sí. Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod. Nimrod es un personaje bíblico, que había nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. De ahí surgió la idea de unir el nacimiento de esos dioses con el nacimiento de Jesús. Esta fiesta, junto con otras, eran las más viles, inmorales y degeneradas que tanto desprestigió a Roma. Fijaros, esto está escrito en enciclopedias, no me lo invento yo.
Los demás días que forman la fiesta de Navidad fueron puestos para suplantar las Saturnalias y otras fiestas paganas. Es decir, que estas fiestas paganas que nacieron ya en Babilonia, hace, no sé, o más, estas fiestas paganas, en las cuales todo era moral, inmoralidad, violencia, etc., luego se cristianizó y se la tomó como día del nacimiento de Jesús, sin serlo. Puesto que la celebración de la Navidad fue introducida en el mundo por la Iglesia Católica Romana y no tiene otra autoridad que la de ella misma, veamos lo que dice al respecto la Enciclopedia Católica, en su edición de 1911. Dice, la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. Comenzó en Babilonia y pasó a Egipto todas estas fiestas. Por eso nos hablaba ahí de Osiris, etcétera, etcétera. En la misma enciclopedia, bajo día natal, encontramos que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, reconoció la siguiente verdad. No vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. No se encuentra. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ninguno celebró nunca el nacimiento de nadie, ni de Jesús siquiera. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. Claro, ellos eran reyes y eran orgullosos y querían pues que su día fuese celebrado. Y ellos sí que celebraban con grandes fiestas y bacanales. Pero bíblicamente los personajes bíblicos que escribieron la Biblia y el Nuevo Testamento nunca celebran el nacimiento de nadie, ese cumpleaños. En la Enciclopedia Británica, edición del año 1946, dice, la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por ninguna autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. Babilonia y Egipto. En la Enciclopedia Americana, edición del 1944, nos dice, la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes, la comunión, o mejor dicho, la Pascua, que es lo que Cristo conmemoraba la salida de Egipto, la Pascua, eso que hablábamos antes en la escuela sabática, asperjar la sangre, para que el ángel exterminador no matase al que no tuviera la puerta marcada, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento. Es una conmemoración de la muerte de Cristo, eso significaba la muerte de Cristo, era la única fiesta. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor al nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Claro, como no se conocía, entonces la ponemos el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento del sol, el día que adoraban los paganos, a sus dioses. Lo ponemos ahí, y así la cristianizamos. Tenemos nota de este hecho importante. Estas autoridades históricas demuestran que durante los primeros 2 o 3 siglos de nuestra era, los cristianos no celebraban la Navidad. Esta fiesta fue introducida en la Iglesia romana en el siglo IV de nuestra era, y no fue hasta el siglo V que se estableció como fiesta oficialmente cristiana. Con estos comentarios nos podemos dar cuenta que esta celebración es una fiesta totalmente pagana, porque la Iglesia romana tomó esta fiesta de las culturas paganas. La Biblia nos dice, no sigáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Este es el castigo de los que siguen mandamientos de hombres y leyes que Dios no ha mandado. En Daniel 9:27 dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar.
Jesucristo a la edad de 30 años fue bautizado, según Lucas 3:22. Realizó su ministerio durante 3 años y medio, cumpliéndose así lo que Daniel profetizaba. La semana tiene 7 días, y a la mitad de esa última semana, que son 3 días y medio, días proféticos, según números día por año, Cristo, después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y 6 meses. Esa fue la edad que Jesús vivió, 33 años y 6 meses. Muere el día 14 de Nisan, o Abib, que son los meses judíos, correspondientes a marzo-abril de nuestro calendario. Primer mes del calendario religioso judío, que corresponde aproximadamente a abril. Si contamos los 6 meses faltantes para que Cristo cumpliera sus 34 años, nos lleva aproximadamente al mes de octubre, pero jamás al mes de diciembre. ¿Os dais cuenta? No se sabe el día, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes de su nacimiento, septiembre, octubre, pero no diciembre, y menos 25 de diciembre. Entonces, asuntos para reflexionar. En el libro de Lucas 2:8 dice: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Según este pasaje, en esa época había pastores que estaban al cuidado de su ganado en la noche. Comentaristas, hombres conocedores del clima de Israel, afirman que a finales de noviembre los pastores recogían sus ganados por causa de las lluvias y el frío tan fuerte que hace en el mes de diciembre. Por lo tanto, no podían estar los pastores en diciembre fuera. Por lo tanto, Cristo no pudo venir en diciembre. Que si había pastores y en esa época no podían haber pastores por el frío y las lluvias, pues esto está equivocado. El origen real es, según la creencia de los babilónicos y los asirios, Nimrod, que era bisnieto de Noé, el que hizo el arca. ¿Habéis oído hablar de eso, no? Tal vez. Había muerto en plena juventud, dejando a su reina Semiramis, y al morir Nimrod, su espíritu voló al sol, el que tomó posesión de él y llegó a ser inmortal. Así él llegó a ser Belsaman, o Señor del cielo, o Dios Sol. Semiramis, según la creencia, quedó embarazada. Esta proclamó a sus súbditos que, siendo ella una virgen, Virgen María, Semiramis, ¿veis relaciones aquí? El espíritu de Nimrod había bajado a ella y había entrado a su matriz a través de un rayo del sol. Esto dio por resultado el nacimiento del legendario dios niño llamado Tamuz, cuyo nacimiento ocurrió el 25 de diciembre. Es decir que cuando hoy la cristiandad conmemora el 25 de diciembre, se creen que están conmemorando el nacimiento de Jesús, que no fue ese día, pero lo que realmente están conmemorando es el nacimiento ¿de quién? De Tamuz, de los dioses paganos. Es tremendo, ¿eh? Inconscientemente están rindiendo homenaje a los dioses paganos. Lógicamente, ¿a quién rinden homenaje? ¿Quién es el autoridad? ¿Cómo se dice? El inventor de estas fiestas, el líder de todo ello, el gran imitador, Satanás. Están rindiendo homenaje al mismo diablo, sin darse cuenta, sin saber. Por eso estas cosas hay que decirlas. La leyenda dice que Tamuz murió atacado por un cerdo. Imagínate. Celebraron 40 días en su honor, la cuaresma católica. Ajá. O sea que también... Todo tiene relación, todo tiene relación. El verdadero origen de la Navidad está en la antigua Babilonia, está envuelto en la apostasía organizada que ha mantenido engañado al mundo desde hace muchos siglos. En Egipto siempre se creyó que el hijo de Isis, nombre egipcio de la reina del cielo, nació también un 25 de diciembre. Los paganos, en todo el mundo conocido, celebraron esta fecha siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Jesús, el verdadero Mesías, no nació en un 25 de diciembre. Los apóstoles de la iglesia primitiva jamás celebraron el natalicio de Cristo en esa fecha, ni en ninguna otra. No existe en la Biblia mandato ni instrucción alguna para hacerlo. Así fue como los misterios caldeos inventados por la esposa de Nimrod nos fueron legados con nuevos nombres cristianos por las religiones paganas. Todo se fue cristianizando. Por eso cuando vemos el Papa sus atuendos
todo está cristianizado, todo está sacado de Babilonia, de Egipto, todo está sacado de allí, todo está sacado de allí. Nos asombramos al conocer la verdad, seguramente, ¿no? Si no la sabíamos. Y desgraciadamente hay quienes se ofenden ante la verdad escueta. Claro, hay gente que le dice, no, la Navidad no es tal cosa. No es el nacimiento de Jesús. No es una fiesta cristiana. Uy, ¿qué dices? Sacrilegio, ¿no? Y es así, estamos adorando a Lucifer en ese día, ¿eh? Pero Dios ordena a sus ministros fieles, clama voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ese texto dice que las verdades hay que anunciarlas, hay que rectificarlo el engaño, para que la gente despierte y se dé cuenta, ¿eh? Por eso se están haciendo esas conferencias del gran engaño, para que abramos los ojos y veamos a dónde nos está llevando todo, la sociedad, pero que detrás de todo eso está el diablo, ¿eh? Increíble como parezca, estos son hechos reales en la historia y en la Biblia. Bien, esto está muy resumido, aquí habría mucho de qué hablar, mucho, ¿eh? Pero más que nada he querido tomar pues estas fuentes y estas directrices pues para intentar demostrar que realmente la Navidad, cosa que nos viene de aquí a 20 y pocos días, ¿no? Es día 1, de aquí a 24 días, pues será Navidad, ¿no? Pero que esa Navidad no es cristiana. ¿El mundo cómo toma la Navidad? ¿La gente se acuerda de Jesús? ¿Se acuerda de Él? ¿De qué se acuerdan? De que hay que comprar regalos, hay que poner luces, hay que consumir, ¿eh? Ya en este mes de noviembre pasado ya estaban todos los almacenes repletos de luces, de arbolitos, para que la gente ya vaya a gastar su dinero, vaya a consumir, y aunque haya crisis es igual, es fiesta de consumismo, es a lo que nos lleva. Pero en realidad lo que estamos haciendo con ese día, que no adoramos a Dios ni a Jesús, estamos adorando al diablo, inconscientemente, como otras fiestas, como el Halloween que hubo ahora hace poco. Eso es una adoración, pero directa al diablo. Y sobre todo se educa a los niños para que vayan disfrazados de diablos por las puertas llamando, pidiendo golosinas, ¿eh? Están haciendo de diablillos, están adorando al diablo. Y es tremendo. Harry Potter, todo eso, cambiando la mente de los niños. Tantas fiestas que hay. Pero todas las fiestas que la Iglesia Católica tiene establecidas, todas vienen de origen pagano, todas, investigarlo, todas vienen de ahí. No hay ninguna que sea cristiana. Las únicas fiestas cristianas que hay es lo que hemos antes hablado. El bautismo, esto es una fiesta tremenda, porque cuando un alma se entrega a Jesús, a Dios, esto es una fiesta. Es una persona que sale de las garras del diablo y va al encuentro de Dios. Es una persona que se salva, eso es una fiesta, ¿eh? Y la Santa Cena, esa es la fiesta por excelencia, porque cada vez que tomamos ese pan y ese vino, la muerte del Señor anunciamos, que vino a morir por mí, que fue mi Salvador, que vino a morir por mí, por ti, y la anunciamos hasta el día en que venga. Estas son las fiestas que quedan, las demás son banales. Yo puedo celebrar mi cumpleaños, sí, pero ¿y qué? Solo es para mi ego. Son fiestas banales. Las que hay que celebrar son estas, que son las importantes, son las que nos relacionan con el Señor. Bien, es mi deseo pues que haya podido quedar un poco claro, por lo menos, que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que nació en otoño, posiblemente septiembre, octubre, que no nació en el año 0, como se nos dice, ya que tampoco existía, sino que nació posiblemente en el año 4 antes del 0, y bueno, y que su irrupción en la humanidad públicamente en el año 27 estaba marcado por la profecía. Hemos leído en los Evangelios que el Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió. Dice, 70 semanas están determinadas para ungir al Mesías. Esto estaba ahí escrito. Y hay otras muchas profecías interesantísimas que deberíamos conocer y poco a poco lo iremos haciendo, ¿eh? Que el Señor nos ayude a saber la verdad y a no tener temor de decírselo a los demás. Oye, te están engañando. Hay que cambiar actitudes, buscar la Biblia, ¿eh? Que el Señor nos ayude es mi deseo. Amén. Vamos